Bueno, ¿cómo están, jóvenes señoritas? Muy buenos días de la carrera de Tecnología en Laboratorio Dental. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, desoclusión. Sí, es un concepto bastante importante que tenemos que tener en conocimiento que va de la mano con el tema de oclusión, ¿sí? Vamos a empezar a desarrollar. Soy el doctor Nelson Paco Espinosa. Vamos a ver, para poder, ya les decía, hablar acerca de desoclusión, obviamente también tenemos que ver lo que es la oclusión, ¿no? Y vamos un poquito a ver en los primeros estadios de investigación, o sea, la parte histórica. Nos dice que en una primera etapa solamente se hacía un estudio de la oclusión, netamente de la oclusión. Todavía no había conceptos, no se entendía acerca de los conceptos de desoclusión, ¿sí? Cuando se habla en esta primera etapa de oclusión, vamos a ver cómo, por ejemplo, este estudio de la oclusión ha sido, como podríamos decir, como pioneros en este estudio, fueron especialistas que estaban encargados en la parte de rehabilitación acerca de prótesis completa, ¿no? Para poder entender, para poder satisfacer las necesidades de los pacientes. Bueno, esto ha llevado al estudio de diferentes materiales, diferentes formas, pero sin un modelo de poder generar una prótesis, ¿no? Entonces, en ese sentido, se van creando en el transcurso del tiempo diferentes materiales, diferentes aparatos, como por ejemplo la necesidad de un oclusor o un articulador tipo uno en el cual solamente nos daba o hacía la simulación de un movimiento de apertura y cierre de una bisagra directamente, ¿no? En relación, en todo caso, el arco superior con el arco inferior. Ya más adelante, como decíamos, en el transcurso del tiempo, obviamente se van mejorando estos articuladores con diferentes investigadores, diferentes rehabilitadores que obviamente a la necesidad de poder generar oclusión, los conceptos de oclusión que también van desarrollando, obviamente van también haciendo un poco más énfasis en este tipo de aparatos, ¿no? Entonces, la primera etapa, en la primera fase, cuando solamente se empezaba a estudiar la parte de la oclusión, ahí se puede ver cómo, por ejemplo, era una participación activa de los que realizaban, como decíamos, estos aparatos de prótesis dental. Sobre esto, vamos a ver una segunda fase en el cual ya incursionan otras especialidades, como ser el caso, por ejemplo, de la parte de ortodoncia, ¿no? Que este doctor Edward Angle hace un estudio de la oclusión, pero en base a las relaciones oclusales del arco superior como con relación al arco inferior, ¿no? Cómo se relacionan y de acuerdo a este estudio hace una clasificación, ¿no? De la llave molar, dando características de una clase uno, clase 2 o también podemos llamar una distoclusión y la clase 3 una mesioclusión. Entonces, este estudio precisamente es para la parte de ortodoncia, pero también que conlleva en un análisis de cómo se daba en un momento la oclusión, pero sin embargo, este análisis solamente era de tipo sagital, ¿no? No incluía un análisis de tipo horizontal o vertical en este sentido, pero sin embargo marcó un hito. Miren, son bastantes tiempo que se realizó esta clasificación, podríamos decir muy simple, muy sencillita, en el cual nos ayuda a comprender las distintas posiciones y las relaciones oclusales, ¿no? Y en una tercera fase, nosotros ya vemos también la parte de la incursión de la especialidad de periodoncia. Y eso de la especialidad de periodoncia en base a eh, algunos problemas, sobre todo traumas de oclusión, ¿no? Pero sin embargo, en el análisis que ellos veían por qué este tipo de recesiones se presentaban y obviamente en ese momento, ¿no? Que no había, tal vez, que era un segmento libre de inflamación, libre de placa bacteriana y se podía observar ese tipo de problemas. Entonces, ahí empezaba, digamos, un poco a detallarse por qué se está produciendo estos traumas y obviamente el trauma de oclusión puede mostrar distintas facetas, ¿no? Pero sin embargo ya un poco llamaba la atención a qué se empezaba a producir este problema y obviamente ya vamos a ir viendo un poquito más adelante acerca de los problemas que obviamente generan, ¿no?
el hecho de que haya un contacto prematuro, que se vaya a cargar sobre una pieza y bueno, de esa forma también antiguamente lo imaginaban y lo pensaban y empezaban a hacer desgastes en otras piezas, cosa de igualar la fuerza en todos los dientes y que la fuerza de oclusión no solamente aguante una sola pieza, como por decir puede ser esta, ¿no? Que vemos en el ejemplo, sino que vaya a cargarse en todas las piecitas y obviamente se reduzca, pero ya ahí vemos de la introducción de diferentes conceptos acerca de la parte de oclusión, ¿no? Entonces, y en una segunda etapa ya vamos a ver acerca del estudio netamente de la desoclusión, ¿no? Entonces, ya un poco empezamos a ver distintas escuelas para poder determinar qué es lo que estaba sucediendo o cómo tal vez debería ser la oclusión para que vaya a producirse desoclusión. Y eso es lo que vamos también un poquito a tratar de entender, ¿no? En una primera fase vemos o se denomina el estudio en todo caso de la función del grupo posterior, que lo determina uno lo que es la parte de la escuela clásica, ¿no? Diferentes autores, diferentes investigadores o rehabilitadores como Gysi, Posset, Byron, en el cual hacen un estudio precisamente de la forma de desoclusión, de cómo debería tal vez empezar la desoclusión y cómo debería estar formado y conformado, ya sea en el lado de trabajo y en el lado de no trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en esta primera, bueno, en esta escuela clásica o en esta primera fase, se hablaba de que la desoclusión debería ser una función de grupo posterior, ¿no? O sea, que no solamente una pieza vaya a producir un contacto o una desoclusión, sino que participen ahí varias piezas. Pero bueno, eso es lo que, digamos, se pensaba en ese momento. Obviamente conocemos, ¿no? Cómo, digamos, la desoclusión debería producirse por medio de las guías anteriores. Cuando hablamos de guías anteriores, vamos a hablar acerca de la guía incisiva en protrusiva y vamos a hablar acerca de la guía canina en un movimiento de lateralidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí podemos ver, ¿no? Como, por ejemplo, en esta primera fase se hablaba acerca de la función de grupo posterior. En una segunda fase de esta etapa vamos a hablar, por ejemplo, ya no solamente la relación de las piezas dentarias, sino como, por ejemplo, en este momento ya se empieza a hablar acerca de una oclusión, pero que obviamente también tiene que participar la articulación, ¿no? En este caso, la articulación temporomandibular. Nos dice, al no existir tampoco un modelo para poder realizar, para poder crear la parte de rehabilitación o las prótesis para los pacientes, se busca estos análisis para que sea una guía, un protocolo en todo caso para poder realizarlo. Entonces, en ese sentido también hay diferentes autores, como habíamos indicado, por ejemplo, Gysi, que empieza, ¿no? a poder un poco más ponerle énfasis en lo que van a ser los aparatos. Ahí podemos ver un oclusor o un articulador de Gysi, obviamente ya con funciones con el pantógrafo para poder determinar inclinaciones y demás que obviamente difieren de una persona a otra. Entonces, en este momento es donde se empieza a utilizar diferentes aparatos e instrumentos, obviamente para poder realizar tal vez algunas prótesis, algunos artefactos, obviamente complejos y que obviamente se lo pueda realizar fuera de la cavidad bucal, ¿no? Pero simulando esos movimientos que se generan en la cavidad bucal. Entonces ahí podemos observar el ingreso o tal vez un poquito más el énfasis en este tipo de aparatos. Y una tercera fase en el cual se habla acerca de la escuela natológica, en el cual, por ejemplo, se habla en los momentos de desoclusión en lateralidad, ya sea lateralidad derecha, izquierda. Obviamente ahí tenemos un lado de trabajo y un lado de balance, ¿no? En este caso se habla acerca de que el lado de balance, el lado de no trabajo, la desoclusión debería ser una función de grupo posterior en el cual todas las piezas posteriores vayan a colaborar en el momento de desoclusión y no solamente sea en este caso la guía canina. Y también nos hablan de que en el lado de trabajo debería ser una oclusión balanceada, ¿no? Hasta que, bueno, en este caso ya hablamos de que todas las piezas empiezan a entrar
en contacto. Bueno, para su momento, bueno, esta era la oclusión ideal, ¿no? Pero sin embargo, ya más adelante, obviamente, con los distintos análisis, con estos conceptos que van evolucionando, con las mismas terapias que obviamente van realizando estos autores, obviamente van viendo muchos fracasos, van viendo muchas alteraciones, traumas de oclusión y bueno, pues llega un momento en que indica, ¿no? En esta escuela o llegan a reconocer estos problemas que obviamente llevan o conllevan con un tratamiento erróneo cuando tratan de buscar o identificar lo que habíamos indicado, ¿no? Una función de grupo posterior y una oclusión balanceada en los movimientos, obviamente, de excéntrica. Y obviamente esto va acompañado de todos los problemas de alteraciones, ¿no? O en todo caso podríamos decir problemas de trauma oclusal. Entonces, obviamente ya a partir de eso, con todos estos conceptos, empieza ya un poco más a tener énfasis todo este análisis y ahora vamos a describir al respecto de lo que sería la desoclusión. Pero, ¿qué es la desoclusión? Esto quiero que también quede claro y miren este concepto, incluso parece un poquito abstracto, ¿no? Nos dice la desoclusión es la separación de la oclusión por la oclusión misma. O sea, nos está diciendo que por la misma oclusión se va a producir desoclusión. Y es así. Tenemos que entender, cuando hablamos de desoclusión, no es esto, no es apertura bucal, sino es ese momento que se nos va a producir la desoclusión por la misma oclusión. Ahí podemos ver en ese video como por ejemplo en un movimiento de lateralidad, vamos a ver, ya hay un lado de trabajo y un lado de no trabajo. En este caso, el lado de trabajo debería producir una desoclusión del segmento posterior, con ese principio que vamos a ir repitiendo constantemente, ¿no? Una oclusión mutuamente protegida. De la misma forma, si vamos a realizar un movimiento, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, a ese lado es donde vamos a hablar acerca del movimiento o el lado de trabajo y cómo debería producirse esa separación oclusal. A eso es lo que vamos a llamar desoclusión, ¿no? Entonces, significa poder desocluir, debe iniciar, pero esto desde una buena oclusión. Y la oclusión obviamente va a variar del tipo de oclusión. La misma desoclusión va a variar dependiendo del tipo de oclusión. Miremos esta imagen. ¿Será que acá yo voy a tener desoclusión? Porque acá, para iniciar, no tengo oclusión. No hay relación de oclusión en el segmento anterior. No voy a tener guías caninas, no voy a tener guías incisivas. Entonces, ¿será que a partir de esto voy a tener una correcta desoclusión? No, no, ¿verdad? Entonces, por eso también nos dice, va a depender del tipo de oclusión. Y obviamente, si se va a desocluir, o en todo caso, como en esta imagen, no se va a desocluir. Y tenemos que también, obviamente, tener en cuenta que vamos a estar en este principio, ¿no? Una oclusión mutuamente protegida. Tenemos que basarnos en que las piezas posteriores van a proteger al segmento anterior y el segmento anterior va a proteger a las piezas posteriores y también a la articulación. En los distintos momentos de excéntrica, de movimientos excéntricos, movimientos en todo caso de lateralidad, como vemos acá las guías caninas, o movimientos protrusivos, como la guía incisiva. Miren cómo hace una desoclusión en el segmento posterior. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es la desoclusión y a partir de dónde? A partir de una misma oclusión, pero que esa oclusión también esté correcta. Ahora, la desoclusión podemos entender de dos tipos, ¿no? Una desoclusión por presencia y una desoclusión por contacto. Una es fisiológica, una es normal. Cuando hablamos de presencia, lo vamos a decir es de forma normal o fisiológica o lo que debería ser. Y también otra que es de contacto, en el cual ya es patológico. Y a ver, entendamos por qué, cómo se denomina la de presencia y cuál es la de contacto.
El tipo de desoclusión de presencia generalmente está relacionado, nos dice, a movimientos funcionales de masticación, de fonación. Entonces son movimientos que vamos que podemos indicar que son voluntarios, ¿no? Son movimientos voluntarios, son importantes para esa función, ya sea de masticación o fonación, en el cual nos dice las cúspides se acercan, pero no entran en contacto, se acercan, ¿no? Estamos hablando de un momento de desoclusión. Las cúspides se acercan, pero no entran en contacto, por ejemplo, en el momento de masticación. Y hay un ejemplo claro con la tijera, como la tijera ambos filos va a acercar, no entran en contacto, pero hacen una aproximación y esa aproximación da esa capacidad de corte. De la misma forma en las piezas dentarias, esa aproximación no es neta, no hay un contacto franco. Entonces, lo que realiza también o lo que nos permite es realizar la masticación y obviamente no va a ir a producir alteración en las piezas dentarias. Entonces, eso tenemos que entender claramente, ¿no? Es un contacto de presencia, también se llama contactos de saliva, porque hay un nivel, podremos decir, hay tanto aproximación que vamos a ver, que va a haber un punto de saliva, pero sin embargo, sin entrar en contacto, sin hacer contacto netamente. Y la desoclusión en contacto, ahí sí vamos a ver que obviamente hay un contacto franco, pero en este caso lo vamos a decir que es de tipo patológico. ¿Por qué? Porque va a llegar a tener este tipo de problemas cuando hay un contacto, va a empezar a producir una patología de desgaste. Y este tipo de problemas por lo general se pueden observar en movimientos, en todo caso, involuntarios, como por ejemplo, podemos ahí nombrar el bruxismo, ¿no? Entonces, la guía anterior va a entrar en contacto, va a hacer rozamiento, va a empezar a hacer desgaste y obviamente va a empezar a producir un desgaste anormal. Obviamente hablando de movimientos excéntricos, ¿no? Como por ejemplo lo que indicábamos, lateralidad y protrusiva. Entonces tenemos que entender estos dos. Uno, que va a ser del de contacto que estaríamos indicando, que es patológico, que no debería realizarse de esa forma, y el otro que va a ser de presencia o de aproximación, en el cual va a cumplir esa función desoclusiva, pero sin hacer daño a las piezas dentarias, ¿no? Para poder entender más acerca de la desoclusión, obviamente habíamos indicado, tiene que partir de inicio de una oclusión. Y vamos a hablar acerca de una oclusión orgánica, pero ya no solamente la oclusión orgánica nos habla acerca de oclusión. Cuando hablamos de oclusión orgánica, vamos a referirnos a que, por ejemplo, haya una oclusión en relación céntrica de inicio, cuando nosotros estamos en oclusión, ¿no? Una oclusión en relación céntrica y que obviamente también exista una alineación tridimensional en las piezas. Vamos a explicar estos conceptos. Pero sin embargo, va a partir acerca de estos dos principios, ¿no? Cuando estamos en oclusión, cuando hay oclusión, acá, por ejemplo, las piezas posteriores van a contactar protegiendo el segmento anterior. Los molares van a contactar haciendo o controlando la dimensión vertical sin que las piezas de adelante lleguen a afectarse, ¿no? Aquí vamos a también hablar acerca de las fuerzas de oclusión, vayan a disiparse en todas las piezas, de disipen en la parte muscular, se disipen en la parte ósea, en la articulación. Entonces, vamos a hablar acerca de una oclusión mutuamente compartida. Hay una distribución de estas fuerzas. Y cuando estamos en desoclusión, movimientos ya sea protrusivo o de lateralidad, esta guía anterior, ya sea incisivos o ya sea canina, va a proteger a las piezas posteriores, ¿no? Proteger a nivel de las cúspides, que no hayan desgastes, dando una separación, dando un segmento de separación. Y también estas mismas piezas, esta guía anterior, va a proteger a la articulación, va a proteger a la ATM, ¿no? Entonces, tanto
ya sea en el principio de mutuamente compartida y mutuamente protegida, van a también estar en función de la articulación temporomandibular para que obviamente no se produzcan disfunciones que obviamente se generan cuando hay alteraciones de este tipo. Y obviamente este estudio ya empieza, ¿no? No solamente a ser de forma sagital, sino ahí vamos a ver estudios en el plano horizontal, en el plano frontal, que vamos a ir también eh, describiendo en el transcurso de este tema, ¿sí? Vamos a ver acerca de algunos factores de oclusión, como por ejemplo estos factores de oclusión son elementos anatómicos, son elementos pertenecientes a la oclusión, a este sistema estomatognático, pero que también pueden ser capaces de producir o de modificar esta forma de oclusión y de desoclusión. Entonces, cuando hablamos acerca de los factores de desoclusión, vamos a hablar acerca de uno, según su ubicación, según su comportamiento y según el grado de importancia. Cuando hablamos según su ubicación, lo vamos a dividir en tres segmentos. Uno, que sería la guía anterior en el segmento de adelante, una parte, un segmento intermedio que vamos a hablar acerca de una alineación tridimensional y vamos a hablar de un segmento posterior que sería el estudio, la cinemática de lo que va a ser la articulación temporomandibular según su ubicación, según su comportamiento. Habíamos indicado, ¿no? Son elementos anatómicos capaces de producir o modificar. En este sentido, cuando hablamos según su comportamiento, vamos a hablar acerca de factores variables, como por ejemplo la guía anterior, en el cual el operador puede modificar las alturas, puede modificar el desplazamiento que se produce. Entonces, en el segmento de las piezas dentarias, es de acuerdo al criterio del operador que puede hacer una modificación, pero ¿será que podemos modificar a nivel de la articulación temporomandibular? Entonces, como este es mucho más complicado, o sea, de poder hacerlo, tendría que el paciente, tendría que programarse una intervención quirúrgica, que también es muy raro, que se puede dar, pero que es muy raro, pero que obviamente acá vamos a llamar como factores fijos, ¿no? Por la anatomía de la ATM, por el hecho de que no vamos a poder nosotros tal vez hacer grandes cambios o movimientos. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando, describiendo nuevamente, ¿no? Factores variables que puede depender del operador y factores fijos que dependería sobre todo de la anatomía de la articulación temporomandibular. Y el tercero que habíamos dicho, según su grado de importancia. Según el grado de importancia, vamos nosotros a describir características como factores primarios, uno por la anatomía también que va a tener la ATM y otro de factores elementales. Factores elementales nos referimos sobre todo a las unidades de oclusión, cómo están dispuestos estos surcos y fosas, cómo están dispuestos rebordes y cúspides. Entonces, esto va a depender sobre todo en la alineación tridimensional y cómo, por ejemplo, estos factores elementales están presentes, están siempre presentes en la oclusión y en la desoclusión y de acuerdo a esto, obviamente, puede ser capaces de producir o de modificar la desoclusión, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaríamos viendo una división según el grado de importancia. Entonces, con lo último, nosotros vamos a hacer una descripción de los factores de desoclusión. Pero en este caso vamos a hablar de estos factores de desoclusión de acuerdo al que tiene, en todo caso, que son factores elementales, ¿no? O factores primarios, como por ejemplo va a ser la articulación temporomandibular. Entonces, son elementos, ya habíamos dicho, anatómicos que vamos a describir y vamos a tratar de comprender qué es lo que sucede en lo que va a ser la parte de la desoclusión. Luego también el estudio tridimensional y un análisis de la guía anterior, ¿sí? En el ATM vamos a estudiar en este caso netamente como un factor de desoclusión. ¿Qué sucede en la articulación temporomandibular cuando se produce una desoclusión? En ese sentido vamos a analizar
Uno, lo que sería la trayectoria condilia, que es uno de los puntos más importantes, el movimiento de Bennett que se genera en los movimientos excéntricos y una distancia intercondilia, ¿sí? De estos tres, los dos primeros de bastante importancia. Entonces, veamos, ¿a qué se refiere con la trayectoria condilia? Cuando nosotros hablamos acerca de trayectoria condilia, obviamente vamos a relacionar de movimientos excéntricos que salen de su relación céntrica, salen de la cavidad glenoidea y se desplazan, habíamos indicado, desplazan hacia adelante, desplazan hacia abajo en un movimiento protrusivo y en un movimiento de lateralidad vamos a incluir que se desplaza hacia la parte media, dependiendo del cóndilo del lado de trabajo, ¿no? Entonces, este movimiento o este grado de inclinación que nosotros vamos a ver por el movimiento de desplazamiento, obviamente también va a influir en la desoclusión. Si nosotros tenemos un punto o que la trayectoria condilia sea bien inclinada, ¿no? Tenga, por ejemplo, esta anatomía, que tenga que descender el cóndilo bastante hasta acá, entonces vamos a tener una mayor separación. Pero si esta anatomía prácticamente es llana, es plana, ¿no? Entonces, este cóndilo va a tener que desplazarse a este punto o a este segmento, va a hacer poco descenso, entonces también va a verse una variabilidad, podríamos decir acá, ¿no? De desoclusión. Va a ser mínima. A esto se denomina también como el fenómeno de Christensen, ¿no? Entonces, es dependiendo al grado de inclinación. Mayor inclinación, más separación. Menor inclinación, entonces también vamos a tener una menor separación a nivel del segmento posterior, ya indicando, ¿no? Con ese fenómeno de Christensen que se lo conoce. Entonces, esa sería la primera, el grado de inclinación de la trayectoria condilia. Pero también existe otro punto para poder estudiar y tenemos que también reconocerlo, la distancia. Y ese punto obviamente hacen un análisis y identifican y dicen, ¿no? ¿Cuál será más importante, la articulación, la ATM, o será mucho más importante la guía canina o la guía anterior? Tenemos que considerar desde un punto de la parte condilia hasta la guía canina, nos dice que tiene un promedio de 11 centímetros. Desde la guía condilia hasta el segmento más posterior, en todo caso del segundo molar, aproximadamente 7 centímetros. Pero y entre estos dos, nos dicen un aproximado de 3 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir en este gráfico? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que quién está más cerca de este segmento posterior, de premolares y molares. ¿Estará más cerca la guía canina o estará más cerca la guía condilia? O el cóndilo o la articulación. Está más cerca, ¿no? La guía, en este caso, la guía canina. Entonces, vamos a decir que el factor más importante en la desoclusión es la guía canina. ¿Por qué? Porque está con una vecindad inmediata de este segmento posterior. Entonces, obviamente, para poder hacer el tratamiento de rehabilitación, cuando el operador obviamente lo va a realizar, tiene que tomar ese dato pues en cuenta, ¿no? Si este segmento voy a rehabilitar antes que la guía canina, puede ser que esto yo rehabilite más alto o más bajo y vaya a afectar la guía canina. En ese sentido, el primero en poder rehabilitar va a ser las guías caninas. Posterior a eso, recién el segmento posterior. Eso se tiene que tener en cuenta o tomar en cuenta en el momento de la parte de rehabilitación. Pero entendiendo, ¿no? ¿Quién está más cerca de ese segmento? Obviamente por la guía canina, que sería su inmediato por inmediata vecindad, ¿no? Entonces, la guía canina, la guía anterior, en todo caso, sería la más importante. Y bueno, como un poco de la parte de conclusión de esto, tenemos que decir, claro, la TEME es una guía pasiva, ¿no? Entendiendo lo que habíamos explicado, la guía canina o la guía anterior es mucho más importante. Claro, la ATM también es una guía pasiva de movimientos mandibulares, pero viendo, ¿no? Por la lejanía en todo caso que va a presentar. Nos dice también la desoclusión se produce obviamente en movimientos excéntricos. Desoclusión
movimientos excéntricos, protrusivo de lateralidad. Entonces, en esos momentos se produce, no se va a producir en un movimiento de relación, de relación céntrica, de RC, ¿no? Los mecanismos de la desoclusión, nos dice, son necesarios para preservar la salud de la ATM. Ya habíamos indicado, la guía anterior va a preservar con la desoclusión la anatomía oclusal del segmento posterior y también va a preservar la salud de la articulación temporomandibular. Y si no lo hace, si ya habíamos indicado, vemos, ¿no?, que no tenemos una oclusión, obviamente esta articulación va a entrar en disfunción, ¿no? Entonces, eso sería con respecto al a la guía o la trayectoria cóndile. Ahora, ¿qué es el movimiento de Bennett? Aquí también nosotros vamos a empezar a describir. En el movimiento de Bennett, nosotros obviamente en un movimiento de lateralidad, ¿no? Ya sea derecha, izquierda, vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, a la derecha, el movimiento de la mandíbula a la derecha, lo que va a producir es un segmento o un lado de trabajo. Vamos a tener un cóndilo de trabajo y vamos a tener un lado de no trabajo, ¿no? En este lado de trabajo, lo que habíamos indicado es que va a producir este cóndilo una rotación y un movimiento de lateralidad. A eso se denomina laterotrusión, ¿no? Estamos hablando del lado de trabajo. Va a producirse una laterotrusión. Entonces, bueno, en el análisis nos dice, ¿no? Para recordar también en el análisis de un plano frontal. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que nosotros también ver de acuerdo a la anatomía, obviamente, de las referencias anatómicas o de los límites, en todo caso superiores, nosotros vamos a ver que pueda producirse un desplazamiento hacia arriba o pueda producirse, aparte del movimiento, ¿no?, de la laterotrusión, puede producirse hacia arriba, desplazarse arriba o desplazarse hacia abajo. Este movimiento condilar se denomina surtrusión, o en todo caso estaría produciéndose una laterosurtrusión si es que va a tener un desplazamiento ascendente, y si va a descender va a tener una laterodetrusión, va a ir hacia lateral y va a descender, detrusión. Esto va a ser, obviamente, va a llegar también a afectar a la desoclusión en ese momento de desoclusión. Cuando se sufre una laterosurtrusión, ¿no? Cuando hay lateralidad y se va para arriba, obviamente podríamos decir es un poco más complejo. Los molares se van a dirigir, en todo caso, los molares inferiores se van a dirigir en esa misma dirección. Van a ir hacia lateral y van a ir hacia arriba y obviamente va a dificultar la desoclusión. Si tienen que ir al lateral y tienen que ir arriba, va a dificultar la desoclusión. Pero si va a producirse hacia lateral y hacia abajo, produciendo laterodetrusión, lo que va a ocasionar solamente es un movimiento horizontal, netamente lateral, y entonces esto nos favorece de cierta forma en el momento de desoclusión. Entonces tenemos que ver, obviamente, ¿no? Nos dice el efecto. Este efecto determina el uso de los distintos grados también de las alturas cuspídeas. Cuando nosotros hacemos la parte de la de la confección de aparatos, obviamente dependiendo de esa dinámica de movimiento, se pueden utilizar ya sean o las restauraciones o los aparatos pueden ser ya sea con cúspides marcadas o con cúspides bajas o planas, ¿no? Cuando se produce laterosubtrusión, como tiene que ir el desplazamiento hacia lateral y hacia arriba, y nos decía que acá obviamente va a dificultar la desoclusión, entonces las cúspides tendrían que ser bajas para que no haya un enfrentamiento, un contacto de las piezas, ¿no? Pero si al contrario produce una laterodetrusión que va solamente en movimiento horizontal, se puede utilizar las cúspides altas, porque no va a interferir o no va a llegar a provocar mayor problema, ¿no? Entonces, este movimiento de Bennett es lo que sucede en el lado de trabajo, laterosurtrusión. ¿Y qué sucede en el lado de no trabajo? ¿Qué vamos a ver en el lado de no trabajo? Cuando nosotros vemos el lado de no trabajo, vamos a ver que este desplazamiento se va a producir, habíamos indicado, ¿no? En una dirección hacia abajo,
hacia adelante y hacia el medio. Entonces, miren, acá tenemos, generalmente hablamos de una línea media, ¿no? Una línea media sagital, pero si desplazamos, habíamos indicado en la parte práctica, si desplazamos esa línea sagital media a nivel del cóndilo, como estamos haciendo acá, ¿ven? Esta línea en azul. Esa sería la línea media sagital. Y cuando se produce un movimiento, en todo caso, del lado de no trabajo, que ya habíamos indicado la dirección, ¿no? Hacia adelante, hacia abajo y hacia la parte media, o también conocido como medio trusión, se va a conformar una angulación. A ese se denomina el ángulo de Bennett, ¿no? Y en el ángulo de Bennett nosotros vamos a también hablar acerca de un Bennett progresivo y un Bennett inmediato. En este caso, vamos a primero a describir lo que sería el Bennett progresivo. Cuando hablamos del Bennett progresivo, nos dice que tiene dos componentes, o sea, va a tener este tipo de movimiento, de tipo vertical y de tipo horizontal, ¿no? Entonces, en ese sentido, al moverse en vertical y en horizontal, vamos a ver que va a influir sobre las alturas también de las cúspides y la dirección que obviamente se van a presentar a nivel de los surcos. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. En el Bennett progresivo, dos componentes, uno vertical y uno de tipo horizontal, también dando la conformación de este ángulo de Bennett, que podríamos decir que es en todo caso por un movimiento que se genera en el movimiento de lateralidad que podríamos tal vez decir de forma normal, ¿no? Pero ¿qué sucede en el Bennett inmediato? En el movimiento de Bennett, ya habíamos dicho, ¿no? Uno es progresivo y otro es el inmediato. Entonces podemos decir, el inmediato es el que también va a producir alteraciones. ¿Dónde va a producir alteraciones a nivel de facetas parafuncionales? ¿Cómo se va a producir? Miren, acá lo que debería haberse producido era un movimiento, ¿no? Hacia adelante y hacia adelante y hacia abajo, un movimiento vertical y un movimiento horizontal. Pero en este lo que produce es un movimiento clic, un movimiento así irregular. Obviamente también esto puede presentarse en distintas etapas de vida, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Y obviamente que se produzca con movimientos bruscos, que genere, ¿no? Un desplazamiento de tipo agresivo. Y este movimiento lo que va a ocasionar es que vaya a generar también contacto o rozamiento de cúspides y fosas. Y miren cómo a este nivel está produciendo una faceta, un desgaste, no solamente en el inferior. Veamos, miren el superior, cómo está produciendo una faceta en el lado, estamos viendo del lado de no trabajo, ¿no? Entonces, obviamente estos problemas se describe como, por ejemplo, una distensión de los ligamentos capsulares que va a ir a provocar este tipo de movimientos aberrantes o movimientos anómalos, ¿no? Produciendo dando como consecuencia este desgaste o estas facetas a nivel, en todo caso, del segmento de las caras oclusales. Entonces, consideremos, para poder hablar acerca de lo que es el Bennett inmediato y el Bennett progresivo, nos dice el movimiento de Bennett inmediato afecta obviamente a la desoclusión, formando esas facetas parafuncionales, que obviamente a la larga van a hacer una pérdida de la estabilidad oclusal. Cuando habíamos hablado acerca de la estabilidad de oclusión, habíamos visto, ¿no? Un contacto ABC, habíamos descrito cómo están conformadas las unidades de oclusión, pero miren, si se produce este problema a nivel del Bennett inmediato, a nivel de la articulación, el desplazamiento de la articulación, cómo está produciendo el problema a nivel de las facetas o está produciendo el problema a nivel oclusal, ¿no? Conformando estas facetas que no deberían ser, que no deberías realizar, porque esto obviamente nos dice que estaría obviamente llevando a una pérdida de contención, vamos a ver desgastes y todo lo que obviamente va a generar, ¿no? Porque lo normal nos dice es que estas cúspides engranen correctamente. Una cúspide vaya a engranar en todo caso al segmento de las fosas inferiores.
Y este engrane, obviamente, lleva pues lo que va a ser la estabilización, lleva la parte de la contención, descentralización y la estabilidad que se generaría o que tendría que tener a nivel oclusal, ¿no? Entonces, eso como, por ejemplo, lo que estaría produciéndose con este movimiento aberrante del Bennett inmediato. Y por último, el tercero nos habla acerca de la distancia intercondilia. Nos dice que esta distancia intercondilia, obviamente los parámetros de estudio y todo indican como de acuerdo a la distancia que nosotros podamos encontrar de cóndilo a cóndilo, también nos dice que debería estar en relación al ancho clusal, el ancho del arcade y demás. Pero sin embargo, vamos a hablar que es un factor determinante fijo, no va a cambiar, pero que tampoco no tiene un grado de importancia real que vaya a generar sobre el movimiento de desoclusión, ¿no? Y el efecto nos dice de las variantes de la distancia intercondilia en protrusiva es nula, no hay ningún efecto que vaya a producir, ya sea que sea más amplio, que sea más reducido, en un movimiento de protrusiva o en todo caso lateralidad. Entonces, nuevamente indicando su valor clínico como factor de desoclusión carece de importancia. Entonces, muy poca importancia podríamos dar a que esta distancia intercondilia participe en el proceso de desoclusión, ¿sí? Entonces, estaríamos hablando como primera instancia acerca de la articulación temporomandibular. En el siguiente video vamos a ver o vamos un poco más a adentrarnos en lo que va a ser tanto la guía condilia y lo que serían las relaciones interoclusales, ¿sí? Bueno, hasta que aquí vamos a quedar y vamos a continuar en el siguiente video.